y mientras llevamos a nuestros otros compañeros para luego hacer la entrega de los. Para que revisen los exámenes y firmen la conformidad. Bueno, el día de hoy toca trauma obstétrico y semipelarno, siguiente. Va a versar sobre introducción, la revisión de la literatura local, nacional, internacional, los tipos de trauma obstétrico que van a impactar en el bebé, cuadros aparatosos como el hematoma subvaliar, que es una emergencia neonatal porque implica mucha pérdida de sangre. Es como que de bipolar todo el cuero cabelludo, pero se salva el cuero cabelludo. Y 5 conclusiones siguientes. Con el advenimiento de la tecnología en los últimos 30 años, pues casi nada ya está en el conocimiento, más bien qué hacemos para evitar todos estos problemas. Hay mucha información, mucho conocimiento. Quizás por ello a veces nos perdemos ante tanta evidencia, ¿no? La siguiente. Por lo general, cuando hay estos problemas de trauma obstétrico, se acompañan mucho a cuadros de hipoxia, ¿no? E isquemia. Y tratando de preservar el cerebro, es por eso que este se convierte por está dentro de un continente óseo, pero que su gran mayoría es cartilaginoso, no justamente para proteger a esta estructura tan sensible. Y en este proceso de hipoxia isquemia, una vez producido el daño, se da esta liberación de células, de citoquinas, quimoquinas, sustancias químicas, proteasas, toda la cascada de complemento y del sistema reticular. Y donde va a haber una alteración en balance a nivel de la sinapsis neuronal, ¿no? Cada vez que ustedes vean un trauma obstétrico, hay que valorar también qué grado de hipoxia sufrió este bebé. No solo tiene caput y nada más, usted tiene un cefalematoma y nada más. Cuando ustedes hacen la historia, ¿por qué apareció eso? Generalmente ha habido un grado de dificultad en el momento del parto y dependerá del tiempo en que estuvo sometido a hipoxia ese bebé, que saldrá en mejores o peores condiciones. Más aún si se ha hecho alguna maniobra de reanimación. Veamos un poco de la literatura, la siguiente. En un estudio sobre factores de riesgo asociados a traumatismo obstétrico en bebés, en un hospital de Huaraz, el año 18, para optar una tesis de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, una compañera y bueno, ahora ya médico. Fue una investigación analítico, retrospectivo, transversal, es decir, una investigación de tipo observacional. De 1.432 recién nacidos, 120 tuvieron traumatismo obstétrico y 240 no lo tuvieron. De esos 120 casos nacieron ya sea por vía vaginal o cesárea. Una paridad y la talla materna tuvo un ratio de +1, o sea, implicaba daño, ¿no es cierto? Cuanto más paridad había y cuanto más pequeña era la madre. Las maniobras de Cristel es el harto conocido, que es un factor dañino para el bebé. El caput sucedáneo fue el traumatismo más frecuente, tal como lo dice la literatura, 79.2%. Segundo lugar, cefalematoma y en tercer lugar, fracturas de clavícula. Igualmente, sobre el traumatismo obstétrico en bebés, en un hospital en Lambayeque, igual. El papel de riesgo materno se da paridad, de riesgo para el feto, el parto vaginal y el caput sucedáneo fue más frecuente. Entre los factores de riesgo maternos, la edad, más o menos de 20 años. Y la nulliparidad. La siguiente.
Igualmente en un hospital, miren, ya estoy en España, en la isla Canarias, estudio diagnóstico nacional de tipo caso control, 3.381 bebés a término, 231 pacientes, 77 casos y controles 154, el doble, ¿no? Siempre que sea un tipo de investigación de tipo transnacional, los controles tienen que ser el doble de los casos, por eso la diferencia. Incidencia de traumatismo 22.8 por cada 1000 nacidos vivos, no gemelares y alternos. Lesión más frecuente 2.28% lesiones más frecuentes se dio 2.28%. De esos, el más frecuente es cefalohematoma, casi en la mitad de los casos. Parálisis facial periférica y fractura de clavícula, segundo y tercer grado. Se demostró asociación independiente en la inducción del parto, o sea, cuando ya la mamá estaba sin dolores, que estaba en época de dar a luz. El mayor peso neonatal también se asoció a trauma obstétrico, la presentación podálica y empleo de parto instrumental, ¿no? Sobre todo de forceps. Como ven, no hay nada diferente en la literatura, de acuerdo a todo lo que se ha visto, como que no pasa a nivel nacional. La siguiente. De tal manera, pues, que de todos estos trabajos, como una muestra para traer, porque nada diferente a lo que dice la literatura en los diferentes tratados de neonatología y cuando ustedes se pongan a revisar trabajos. La siguiente. Los tipos pueden ir desde un caput sucedáneo que implica un edema a nivel del cuero cabelludo, sin bordes, no hay limitantes, y se puede presente en las primeras 48 horas, al céfalo, pasando por el cefalohematoma, fracturas, cortes y laceraciones, hasta hemorragias, desde las petequias que se ven a nivel de la conjuntiva, equimosis, ¿no? Hasta un cefalohematoma o un hematoma subcaliar. Pues digamos, es un tipo de hemorragia severo para un bebé, hasta fracturas de fémur, increíble, más. Y si esos son niños que de por sí ya tienen alteraciones genéticas como el niño cristal, los que tienen osteogénesis imperfecta, ya se imaginarán la variedad de traumas que podemos observar. Siguiente. Ahí está, caput sucedáneo. Si ha tenido la oportunidad de ver un parto y de tener un recién nacido, habrán visto algún, o en la visita en alojamiento conjunto, habrán visto también grado de tipos casos de caput sucedáneo. Ahí está de acuerdo a un plano, aquí en el cerebro, por encima del cerebro hay un espacio, la dura madre, un espacio, lo que está en verde es la aponeurosis, luego viene el cráneo, así propiamente dicho, luego viene el periósteo, después viene la aponeurosis radial, luego viene ya el mismo cuero cabelludo y debajo del cuero cabelludo ese edema, ese caput sucedáneo, que como ustedes ven, permite que no haya limitantes cuando ustedes tengan que ver en el examen físico. En cambio, el cefalohematoma, ¿no?, que es debajo de esta línea gris, debajo de la aponeurosis, sí va a ser limitado por las suturas. Entonces, y está bien formado y puede ver que podemos ver hasta bebitos que está como con dos cachitos, ¿no? Y por lo general se presenta después, después de las 48 horas, a diferencia del caput sucedáneo. También puede haber un caso extremo, ya no lo vemos con tanta frecuencia, los hematomas epidurales, más se asocian a tipo de caída. Por lo menos ahora ya hay mucho más cuidado. Antes sí, parto y sí, como no, hasta hace 5 años habremos tenido un caso, pero nunca se llegó al hematoma epidural, pero puede darse y ese es el miedo. La siguiente.
Miren, este es un hematoma, cefalohematoma parietal izquierdo unilateral y el otro es bilateral. El siguiente. Miren, este de acá es edema de cuero cabelludo más la abrasión. Esto es en el caso de los partos instrumentados por Bach, ¿no? General, por eso, si ustedes hablan con el tema de sus clases, si por ahí tocan el tema del parto instrumentado, no sé si está en el sílabus, no es que esté prohibido, no es que esté una cosa vedada ni tampoco, sino que simplemente se ha dejado de practicar en algunas sedes hospitalarias a nivel nacional. Hay indicaciones para abajo, bueno, el forceps, sobre todo el forceps bajo, y tiene que ser gente entrenada. Si yo en mi hospital, por ejemplo, no aplico partición, no, para nada, de frente de eso. Entonces, como yo, si se ponen a si van a querer aplicar ahora, la probabilidad de trauma obstétrico por eso será más frecuente o menos frecuente. Más frecuente. Entonces, a eso mismo. Pero si están en sitios que han sido entrenados, la probabilidad de que haya trauma por ese motivo será mucho menos. Pero no es que esté prescrito. Ya el término no sería ese, no se aplica, simplemente. La siguiente, miren ahí, una resonancia magnética, ¿no? El céfalo, cómo muestra el cefalohematoma debajo de esa abrasión de la piel. La siguiente. Acá esto, ¿qué es? Edema, inmenso, ¿no? Era tan inmenso que dio la sospecha de que podría haber fractura. Con depresión se le toma su placa. Hubo una fractura leve a nivel occipital, en el lateral no se aprecia tanto en la frontal, pero sí en la lateral. La siguiente. Miren acá una radiografía de lateral izquierda que nos está mostrando una fractura a nivel parietofrontal, ¿no? En el otro trazo igual. Puede ser producto de la maniobra cristalina, claro, siempre. Y si este bebé, cuanto más tierno, mucho peor. La siguiente. Entonces, las características. El capus sucedáneo, para hacer la diferencia entre capus, cefalohematoma y hemorragia subvarial. El capus sucedáneo, como dijimos, tiene un punto de presentación y cruza la línea de asatura, pasa. En cambio, el cefalohematoma no, está limitado. Y en el subradial, ese se extiende desde acá hasta el cuello, ¿sí? Es inmenso, es aparatoso, jóvenes. Felizmente ya no, sí tiempo que no veo ese tipo de eventos. ¿Qué vamos a encontrar? Un edema vago, difuso. En el cefalohematoma se distingue bien limitado, fluctuante, en cambio en el otro no es tan fluctuante. Y el cefalohematoma aparece después de las 48 horas. En el subbarial puede haber, además de ser fluctuante, no solo sienten que es blandito, sino pueden sentir hasta ondas, porque es tanta la cantidad que está saliendo de sangre que se pone el tiempo. El edema, el capus se resuelve en 3 días. En cambio, el otro 2 a 3 semanas, incluso en caso de la literatura van a leer que menciona incluso hasta un mes, 5 semanas. Promedio es 2 a 3, igual que el hematoma subcaliar. Pérdidas sanguíneas, en el capus es mínima, peñitas. En el cefalohematoma raramente llega a ser severo, pero la complicación sería con sangre colectada en ictericia, más que eso, ictericia. Y en el subbarial se puede morir por shock hipovolemia, si es que no lo detectamos, no lo sospechamos. Complicaciones, alopecia, dice, menciona la literatura. En el cefalohematoma, anemia, ictericia, infección, calcificación. Infección, lo menos frecuente, calcificación, a ver, agárrense la cabeza. Si ponte por ahí una bolita dura, ese fue un cefalohematoma. En el hematoma subbarial, lo más peligroso, ese más peligroso, un shock hipovolémico. Anemia, además está decirles, ictericia e infección. El siguiente.
Otros tipos de trauma es la parálisis del plexo braquial, de tipo E o Kuhnke, ¿no? La periférica, por lesión del séptimo par o del tercer par, las caídas, ¿no? Lo que mencionábamos, puede haber fisuras, fracturas así tan terribles que sea por caída, ya se evita a toda costa caídas. Es más, es un indicador de mala calidad de periobstetricia. Laceraciones de cordón umbilical, sí, sobre todo cuando clampamos el cordón y no hemos clampado bien, o a veces hemos rasgado, cuando termina el clampa, el interno entra de ayudante, ¿no? Clampa, rompe, aquí, acá, ¿dónde pongo? Y ya en una de esas rasgó el cordón, pasa. Por eso el interno no está solo, entonces ahí está el residente, el asistente para el error. Por eso es muy importante que ustedes en las prácticas puedan entrar a cesárea o ver un parto vaginal. La siguiente, y el Descartes, esfacelaciones a nivel de la piel. Sobre todo eso van a ver ahora no ahora, sino cada vez que hay una rotación de residentes de cirugía, de todas las especialidades, ginecobstetricia, estamos hablando de bebé, tiene que haber esto heridas, contuso cortante, estoy refiriendo por bisturí. Puede ser muy leves a muy profundo, e incluso a gente que pues son los pobres ginecólogos, se les fue el año pasado hubo un caso de esto, incluso en el parto vaginal, cuando rompen bolsas y a veces entran con la pinza, ¿no? Para romper bolsas, entran y justo es como una mosquita del cabello y sale, luego va a secar, no va a pasar nada, pero a ver las mamás que son así bien meticulosas, ese es un escándalo. ¿Qué nos queda? Disculpas, ¿no? Pasa. ¿A quién le va a gustar? No es nada. Parálisis facial de tipo periférica. Neurología, ¿en qué semestre neurología? El semestre pasado. A ver, preguntas. ¿Cuánto? Hace un año. A ver, ¿cuál es la diferencia entre parálisis cerebral y parálisis central facial? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? De parálisis facial y periférica y central. ¿La periférica? Sí, la periférica nos parece que no respecta la frente, pero la central no, se ve todo en la mitad del rostro. Por eso la periférica es la mitad de la cara o una parte de la cara. La mitad. En cambio la central es un peso. ¿Ya? Lo bueno del sistema nervioso está mapeadito. En el cerebro lo tenemos mapeado todo. Simplemente encontrando la lesión, hagan su cerebro, si saben bien cómo está la distribución anatómica, encuentran la lesión. ¿Y por qué? Por lo general, porque el trauma del periférico, del facial. El momento que sale la cabeza, la extracción de la cabeza, ¿no han visto cómo sale sobre el cuello? En esa maniobra podemos lastimar y no puede generar esto. Por eso, señor, hazlo gracias a los meses. Miren, una fractura de cráneo, groserísima la lesión, ¿cierto? Es una tomografía, la siguiente. Este es un bebé con una injuria del plexo braquial superior. ¿Cuál es el brazo dañado? ¿O el izquierdo? El derecho, muy bien, la siguiente. Esta es la parálisis de... Y este es una parálisis del frénico. ¿De qué lado? Derecho, por eso es que no se mueve. Diríamos de repente, uy, tiene una telestasia, un derrame de derecho, una neumonía completa. Y no, resulta que no se mueve, el hígado lo ha desplazado. Así es. Miren esa fractura de diátesis del húmero.
Cuando los podálicos, cuando los sacamos, ¿no? Cuando nos metemos la mano, de eso, el cirujano, el buen cirujano se caracteriza porque es buen clínico y sus maniobras son tan finas que resuelven fácilmente. Bueno, estos bebitos, imagínense todo el drama. Si quieres estar ahí les ponen que poner yeso y fijarlo siquiera por mes y medio más o menos. Entenderán un bebé que suda tanto, la limpieza de moverlo es todo un suplicio porque duele, ¿no? La siguiente. Clavícula bilateral. Fractura de clavícula. ¿Se les pone yeso? No, ni a los niños grandes. ¿Suben mucho? Tampoco. Simplemente se les envuelve bien. Nada, hacerles un morito, talizar. Siempre el oro, siempre examinarse. Sobre todo si sabemos que ha sido un parto hipodal, cesárea o vaginal y ha sido medio difícil. Ay, doctora, he sufrido mucho. Solitas te dicen, y notas a la madre también todo algo. A la vista el parto ha sido muy laborioso, muy ¿cómo se dice? Siempre es muy doloroso para ellos, si no de bien. Siguiente. Mira, otro letal, igual que la imagen anterior. Ha sido un producto de un parto instrumental. La siguiente. Es hemorragia subarrial. Esto también es un caso usual. Está desde parte de la mitad de acá, de la zona frontal, hasta el cuello, ¿ves? Todo lo que esté quirúrgico está. Ya tiene 3 días y el bebé está pálido, se le ve la piel pálida. Siguiente. Acá está nuevamente la representación esquemática. Este es el hematoma subgaleal, que está por debajo de esta apodeurosis galeal. ¿No? Lo que está debajito de la piel inmediatamente es el CAP. Lo que está encima de la aponeurosis galeal es el cefalhematoma. Debajo de la aponeurosis galeal es la hemorragia galeal. ¿Se dan cuenta? Y puede generar una hemorragia extraviral o epidural. Sí, claro que sí, dependiendo de qué tan traumático es el parto. Sobre todo en los niños bonitos que a veces dicen, referencia, bebé gestante de 38 semanas, bebé ponderado fetal 5 kilos. ¡Ay! Y 0 control. Apareció el centro de salud en dilatación 8 y altura de presentación en -3. ¿Qué vos dices rato? ¿Les puede pasar en su salud? Sí, les puede pasar. Lo que estaba bien su salud tranquilo, sin problemas, les falta 2 días para irse y ¡brum! Entonces, eso debería, por eso, para eso, hay que tener bien mapeadas esos pestañas. Generalmente el pueblo pequeño donde van a hacer sus cerosis, que cogen allí, no equivalentes, esto, ya todo el mundo se conoce y sabe cuándo ha venido alguien forastero, que no es de ahí. Si hacen una buena labor comunitaria, todo está mapeado. Gestantes, niños menores de 5 años y neonatos de más de 3 y 4. También mapeaditos en el sector 1, sector 2, sector 3. Pero cuando no hay ese trabajo comunitario, les pasa lo que les estoy diciendo. Prevención, anticipación. La siguiente película. El factor de la primiparidad aumenta los casos de las hematomas subgaleales y compromete la fontanela anterior y generalmente está asociado a partos instrumentados. También se asocia con ruptura prematura de membranas más de 12 horas. Puede ser también asociado a forces medio y alto, que el alto sí por ya, ustedes sí ya no lo aplican y lo que aplican, pues. Prematuridad, macrosomía, ¿sí? Bebés con bajo peso nacer en estos bebitos hay que tener mucho cuidado
porque también por su mismo estado de desnutrición fetal tiene mucho riesgo de sufrir fracturas, sobre todo si están en mala posición. A veces se arriesga y quiere sacarlo por vía vaginal. Hasta hace unos 30 años había la intervención de la rotación intraútero bajo ecógrafo, en el cual podía hacer la rotación de podálico, transverso, oblicuo, ponerlo encefálico. Pero con el tiempo se vio que hacía más daño que no hacerlo, ¿cierto? Para no complicarse la vida. La evidencia demostró que no era beneficioso. Por lo general estos chiquitos también se asocian van a nacer con agua espalda, ¿no? De hecho, nace con acidosis metabólica y muy mal estado general, aparte de la hipovolemia. El hematoma subaliar en estudios retrospectivos las incidencias van de 0.1 hasta 0.6 por 1000 partos vaginales espontáneos y de 3 a 7.6 por 1000 extracciones por vamos. Quiere decir que la asociación es muy fuerte cuando el parto inventado bajo. Las altas incidencias de 41.4 por 1000 y 210 por bajo son reportadas en estudios prospectivos de seguimiento. 60-89% de los casos de estos bebés están relacionados a extracción de bajo. Puede ocurrir también en sesiones por cesárea, sí, sobre todo cuando han sido muy dificultosos, cuando macrosómicos o pequeños de edad de gestación, RCIUs, ¿no? Y hay casos, hacen bien la abertura, la herida operatoria, abren, extraen y no ubican el bebé. No es que no entraron bien, sino que hay casos que lo que nunca les ha pasado les puede pasar. ¿En qué casos también cuando mamás tienen muchos factores, cesáreas por cuarta, tercera vez, que hacen adherencias, toda la anatomía se pierde, todas las referencias anatómicas se pueden llegar a ver. Va a depender mucho de la pericia. La siguiente. El manejo siempre debe ser considerado una vez que ya tienen, por decir, por donde haya salido y ya tienen un cuadro de esto, revisar bien la historia clínica, descartar otros factores de riesgo más, como pueden ser los factores de infección. Si el bebé está sintomático, bien, pero bien, van a dudar si están teniendo un hematoma de acá hasta acá. Difícil que ese bebito no haga algún grado de hipovolemia. Por lo general nacen pálidos. ¿Y qué tienen que hacer? Va a tener dificultad respiratoria, que hay depresión neonatal, y tienen que tratar la hipovolemia y ver cómo está la ventilación, ¿no? Es lo primero que tienen que reconocer. De más está decirles que estos niños van a ser sometidos a maniobras de RCP neonatal. Tomarle su hemograma completo y su API, para demostrar qué grado de acidosis le acompaña o no le acompaña. ¿Qué tal si este bebé también de fondo trae trastornos de la coagulación, etcétera, etcétera? Son cuadros bien dramáticos. Descartar siempre eso, ¿ya? La siguiente. Miren mi inmensidad. Una resonancia magnética, igual, de frente y de perfil. Lo que está en esa imagen radiolúcida, que está debajito nomás del cráneo, del hueso, todo eso es el hematoma, que va, miren, desde la zona frontoparietal hasta casi la nuca. Inmenso. Siguiente. Incluso hay una flechita acá abajo que está señalando una imagen radiológica a nivel de la médula. ¿No? La siguiente. Pues la hemorragia subgaleal, una importante causa de mortalidad prevenible. ¿Para qué someter? Si yo ya sé que pueden darse un gordito, un RCIU, un bebé que viene bajo peso, un prematuro, ¿para qué? Con mayor razón, ¿para qué le voy a someter a un parto instrumentado? Hay indicaciones. Los factores de riesgo se pueden identificar, se pueden evitar y ver que sea otra la mejor vía para que pueda salir, ¿no?
un diagnóstico temprano, una observación cercana y un tratamiento agresivo, porque también que pues hay casos en los que ya está cantado el diagnóstico, ya está todos nos podemos dar cuenta, pero esos casos que van así, larvados, todo bien, todo normal, minuto de vida. A las 10 horas, ¿qué pasó? ¿De dónde fue? Por eso es que la observación de recién nacido es constante. Probablemente en la historia no pusieron que tuvo toda esa problemática para la extracción del bebé. Nadie mencionó que hubo dificultad en la extracción y a las 10 horas está pálido y podolento y se le toca una cosa renitente y ¡cam! Todavía. Placa, fractura encima. ¿No puede pasar? Pasa. Por eso que la observación debe ser constante en todos los recién nacidos. Como les repito, felizmente ahora ya no se ve tan frecuentemente, el diagnóstico tiene que ser pronto y un tratamiento temprano se tiene que establecer. Así es. Hay lugar todavía, esto que les dejo como reflexión, no es mi tema directo, me incumbe, me interesa, sí, pero no es un tema directo. Les dejo ahí la revista para que puedan revisar sobre si hay un lugar todavía para el parto con forceps en la obstetricia moderna. ¿Sí? Hoy en día se ve una disminución de partos vaginales. Mi hospital está con 60% de cesáreas. ¿Cómo está Lorena? ¿Cómo está el seguro? Pregunten a sus jefes de práctica. El año 24 estábamos con 56. Para el año pasado es 59.5. Aparte de audímilo vaginal, en los instrumentales también hay un incremento continuo de tasa de cesárea. También es verdad que los nacimientos han disminuido, ¿no? Por un retraso de la maternidad. Sin embargo, la identificación adecuada de la posibilidad de ejecución para las indicaciones del parto instrumental y el uso hábil pueden mejorar los resultados maternos y neonatales ampliamente. Doctora, pero de estas cesáreas de verdad todas serán para cesárea. Discusión. Habría que participar. Queda mucho, pero les dejo como una idea de repente para que puedan investigar. La siguiente. En este estudio excluyen a los prematuros, bajo pesos, altos riesgos, factores de riesgo de infección o medicación y niños con antecedente ecográfico de malformaciones congénitas. La siguiente. En este sufrimiento fetal agudo fue la indicación más común para parto instrumentado con forceps, teniendo en cuenta que la alta eficacia y el bajo riesgo de complicaciones maternas y neonatales. El forceps debería quedarse dentro de la obstetricia moderna. La siguiente. Otro gran problema está mencionado en este artículo, ya antiguito, pero todavía que da motivo para un trauma obstétrico es la distocia de hombros, ¿no? Se puede asociar a fractura de Les dejo ahí para que puedan. No es que esté defendiendo por si acaso no me van a quedar mal con mis colegas, etcétera, no te esté defendiendo, pero digo esto, hay otras formas con el afán de ver que toda cesárea esté debidamente justificada y si los partos instrumentados, ¿cuándo se? La siguiente. Conclusión, la revisión sugiere pues que los cambios en el manejo obstétrico en los últimos 20 años han llevado a una reducción significativa de las lesiones traumáticas del nacimiento en bebés maduros a término y por lo demás sanos, pero va a depender de los resultados y la evolución de estos mismos, de la infraestructura hospitalaria, de la tecnología, la capacitación y entrenamiento de los proveedores de salud para la atención materno-neonatal. Este es el equipo de algunos los que estaban haciendo obstetricia en la regional, está el doctor Joel y ahora R3. Al fondo está la enfermera haciendo contacto piel a piel a un recién nacido. La siguiente. Signos de alarma, a ver.
hay como 30 signos de alarma. Un signo de alarma neonatal. 1, taquicardia. 1, 2, 3, diarrea. Signo de alarma. 1, 2, 3. Signo de alarma. Bradicardia. 1, 2, 3. Es el signo. 1, 2, 3. Signo de alarma. Color de la orina. Muy bien. Signo de alarma. Un diagnóstico. Signo de alarma. Igual que fuerte, signo de alarma. Fiebre. Signo de alarma. Signo de alarma. ¿Cómo se llama eso en términos médicos? Taquipnea. Signo de alarma. Ya lo dijeron. Signo de alarma. Ya lo dijeron. Mal olor del cordón umbilical. Signo de alarma. Ictericia. Ya lo dijeron. Signo de alarma. Oclusión. Mira que cosas. Para la próxima, a ver, no voy a acordar, me van a hacer un mapa mental, todos, los 41, si no han venido, que pasan la voz. Cada alumno va a tener un signo de alarma y en base a ese signo de alarma tiene que hacer un mapa mental de qué sería la manifestación clínica de qué entidades patológicas. ¿Ya? Por decir, un vómito puede ser motivo de un enterocolonitis necrotizante. Sí. Puede ser motivo de hipoglicemia. Sí. Puede ser motivo de policitemia. Sí. Puede ser motivo de un ilio, claro. Puede ser motivo de una edema cerebral o meningitis o sepsis también. ¿Ya? A eso me refiero. Porque pongan mínimo unas 3 a 5 entidades patológicas que pueden darnos ese signo de alarma. Y nada de poner respiración rápida está aquí. A ver, respiración rápida está aquí. Y cuando es la respiración profunda, ¿cómo se llama? No. La intensidad es hiperpnea o hipopnea y la frecuencia es taquipnea o bradipnea. Cuando es intensidad más frecuencia, es polinia. ¿Ya? Semiología.